Hoy, en Los Veterinarios, nos encontramos en el Hospital Veterinario Pets Corner, en donde el médico veterinario José Luis Carlín, quien es el titular de la clínica, hablará de distintos temas sobre odontología veterinaria, como lo son profilaxis dental y enfermedad periodontal. También conoceremos el caso de un perrito que llegó a la clínica a consulta médica y para realizarle una profilaxis dental. Soy el médico José Luis Carlín, buenas tardes. Soy egresado de La Salle, de León, Guanajuato, y estudié la carrera. Toda mi vida desde pequeño me fascinaron los animales, siempre fui amante de los animales, y conforme fue pasando el tiempo me gustó la medicina, y ahí fue cuando junté las dos cosas. No nada más que me gustaban los animales, sino que la medicina también fue parte de lo que me encantó y me fue encantando junto a la secundaria, primarias, preparatoria, y así me fui yendo al área de la medicina. Conozcamos las distintas señales que pueden indicar problemas dentales en las mascotas. Las primeras señales es molestia a la hora de masticar. O sea, la señal principal es: mi mascota no está comiendo bien, la noto extraña, abre mucho la boca. Y la segunda que llega es: le huele feo la boca a mi perro. Entonces, la halitosis es causa de lo mismo, es por una enfermedad periodontal a causa de bacterias. Entonces, el olor es lo que detectan algunos pacientes primero, o la molestia a la hora de masticar. Ahí hay una polémica grande en cuestión de qué es lo primero que impacta. Ya es hablar de órganos como riñón, hígado o corazón son ya casos muy extremos. Normalmente no encontramos un perrito que tenga problemas hablando de una cuestión, por ejemplo, renal, que es algo de lo que principalmente pudiera afectar. Es raro que encontremos una estomatitis urémica generada por la boca. Entonces, o que encontremos problemas de corazón. Sí he encontrado varios chaparritos algo causado por bacterias, entonces, en el corazón, pero tampoco es algo que sea totalmente descrito. Entonces, eso sí, tendrías que profundizar mucho para así saber que de la boca viene el problema del corazón, o de la boca viene un problema renal o un problema hepático. Ahí se tiene que hacer muchos estudios antes de poder decir tú que sí es por una causa de la boca, que sí las bacterias sí llegan a migrar y migran por medio del torrente sanguíneo, y eso es lo que más nos preocuparía, que se genere algo localizado que nos haga que el chaparro tenga algún problema, no nada más en boca, en los ojos, en la nariz, en los oídos, por la conexión que tiene. Lo de las cuestiones ya más sistémicas hay que analizarlo mucho antes de decirle al cliente que es un problema de ese tipo, pero sí existen. Entonces, la boca es una entrada a muchos problemas que puede generar que la salud de la mascota esté mal. Es relevante saber si existen razas de perros o gatos que sean más propensas a problemas dentales. Todas las razas que tienen una boca modificada. ¿Cuál es una boca modificada? Bulldog francés, bulldog inglés, pug, shih tzu, como el que acabamos de trabajar. ¿Qué pasa con esa boca? Son tan chiquitas las bocas que los dientes se tienen que acomodar en una boca pequeña. Entonces sufren de apiñamientos. Entonces, apiñamiento hace que no tengan una mordida exacta. Entonces, esos espacios a la hora de morder hacen que se impacte alimento entre los dientes, en los espacios interdentales, y entre la encía y el diente, que es donde ya viene la enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal va en cuanto las bacterias aumenten. Siempre hay bacterias en boca, pero en cuanto se empiecen a aumentar, el pH cambie y la saliva que tienen los minerales empiecen a activar,
la formación de cálculo, va a empezar a haber una entrada de bacterias por la encía. Entonces es totalmente las razas que son razas que tienen el hocico totalmente chatito, los braquicefálicos número 1 y los molosoides también pudieran ahí entrar, y en los gatos la raza persa. Y lo más frecuente que nos llegamos a ver es que les dan pasta de humanos, cepillan con pasta de humano, que no se puede cepillar con pasta de humano por contener el flúor, y muchas veces quieren ponerle al agua de la bebida muchas sustancias que oyen en TikToks o oyen en Facebook, que no son realmente sustancias que sean buenas para la mascota. Yo recomiendo que realmente antes de ponerle algo al agua, que son los enjuagues, que muchas veces no son enjuagues para perro, se asesoren con un médico veterinario que realmente les resuelva la duda antes de darles enjuagues que no son enjuagues especiales para perro y gato. Entonces, eso es lo que más me llegan, y me llegan perros con muchos vómitos debido a los enjuagues que ponen en el agua de bebida del perro. Entonces, va más ahí a la cuestión de ponerles algo en el agua para que se les quite el aliento. No se les va a quitar, es algo que no se puede retirar a menos que llegue una mano profesional y se retire de base todo el problema, que es la profilaxis dental. Y ya ahora sí ya empezar a tener el cuidado de los enjuagues, las limpiezas dentales. Pero sí, lo primero es lo del agua, no poner nada en el agua que no te diga el médico veterinario. Hablemos sobre los principales desafíos que afrontan los médicos veterinarios al realizar procedimientos dentales en mascotas mayores. La anestesia. O sea, ahí, afortunada o desafortunadamente, las clínicas que tienen su anestesista, tienen conocimiento de anestesia, lo pueden liberar sin problema, pero una profilaxis, y nos ha tocado, yo creo que a todos los veterinarios, el que llega el propietario a decir, ¿sabes qué? No le hago yo la profilaxis porque una mascotita se me murió. Hace unos años se murió mi mascota porque entró a profilaxis y ya no salió de ahí. Entonces, le tiene mucho miedo a la anestesia a la gente. Entonces, tú promueves el que se haga la profilaxis y la gente ya tiene una experiencia del primo, del tío, del abuelo, de que su perro murió por una anestesia, por una profilaxis. Entonces, tiene muy clavado en la mente el propietario de que el perro sienta profilaxis, se puede morir por una anestesia. Puede ser, pero si nosotros hacemos un buen trabajo de revisar bien sus análisis de sangre, revisar bien su boca, tener un buen anestesista, hacer un buen examen físico, reducimos mucho el problema de que tengamos esa mala imagen de la profilaxis que causa muertes por anestesia. El médico veterinario José Luis Carlín habla sobre profilaxis dental. La profilaxis dental contra el cepillado. El cepillado, y esa es una pregunta muy buena porque muchos vienen a la estética con su cepillito y su pasta, muchos clientes. Entonces, me hallé en otra clínica o en otra estética, me dicen que le cepille los dientes. Entonces, yo siempre me gusta platicar mucho con mis pacientes y más bien con mis pacientes no platico, pero con mis clientes sí. Les digo que el problema es que si yo lo único que le hago en la estética de cepillarle los dientes al perro, prácticamente es como cepillar una pared que tiene cemento y que nunca va a llegar al ladrillo. El ladrillo es el diente y el cemento es lo que no me permite llegar al ladrillo. Entonces, es no hacer absolutamente nada más que desperdiciar la pasta, lastimar al perro, sangrar la encía que no lo tienes que hacer, porque la encía va a estar enrojecida, va a estar inflamada. Entonces, cuando pasas con el cepillo, lo único que vas a hacer es generar más inflamación, que puedan entrar bacterias al torrente sanguíneo. Entonces, es más contraproducente hacer eso a iniciar de raíz las cosas. Siempre hay que combatir las cuestiones de raíz. En este caso, la profilaxis es combatirlo de raíz, y el cepillado es ya cuando hay una enfermedad periodontal de grado 2, 3 o 4, ya lo único que haces es perjudicar a la mascota con el cepillado. La cuestión de las bacterias en esa barrera, siempre hay una barrera antígena ahí en esa parte. O sea, el mismo cuerpo rechaza las bacterias que quieren entrar. Pero si ya son más bacterias de lo que puede rechazar,
Entonces ya viene la entrada, ya viene el paso a la enfermedad periodontal. Entonces siempre esa barrera, si se rompe esa barrera antígena de la barrera contra las bacterias o las bacterias que son comunes en boca y ya se convierten en bacterias ya malignas, hablemoslo así, es porque ya cruzaron esa barrera de la encía, de la corona, que es la corona clínica, es lo que vemos de la boca, los dientes que alcanzamos a ver. Lo que está dentro de la encía ya es una corona de reserva o una corona que no es visible. Cuando ya atraviesa esa corona de clínica y pasa de la encía hacia adentro, eso ya es enfermedad periodontal. Las bacterias van a ir comiendo, van a ir reduciendo la encía y se van a ir comiendo el ligamento periodontal, el alvéolo, y ahí ya se desata una enfermedad periodontal que va a debilitar la pieza. Entonces, esa barrera es importante, el no rebasarla. En el chaparro que hicimos ahorita, la profilaxis, estábamos en el límite en el que la barrera todavía permitía el no dañar el ligamento periodontal y el hueso alveolar. Es de gran importancia conocer con qué frecuencia es recomendable realizar una profilaxis dental en mascotas sanas. Mascotas sanas, muy bien. O sea, por ejemplo, con ese chaparrito que ya se queda con una boca bien, es un perrito de 10 años, ya con una profilaxis trabajada a profundidad. Él se recomienda una revisión a los 8 meses, por ejemplo, con su cepillado de 3 a 4 veces por semana. Y ahora, si a los 8 meses empezamos a ver otra vez acúmulo como el que tiene, definitivamente lo va a tener por la raza. Tiene que ver mucho la parte de la raza. Lo va a empezar a tener a los 8 meses y de ahí ya se empieza a preparar para que se haga antes del año. Entonces sí depende mucho de la raza, de la edad del paciente y de que si tiene pérdida de piezas o no. Muchas veces hay perritos que han tenido enfermedades como el distemper, que ya vienen con daños en el esmalte de su boca. Tienen hipoplasias dentarias del esmalte y eso hace que el paciente tenga que venir más seguido a una profilaxis. Eso sí depende mucho de cada paciente, pero entre los 6 y el año. Primero, la evaluación. Tienes que siempre tener una evaluación de la boca en consulta. De ahí platicar con el propietario que va a requerir de antibioterapia antes y después de la profilaxis. Entonces, eso es importante. Muchas veces entramos como médicos a una situación en la cual quieres solucionar algo y vienen otros problemas. Entonces, lo primero es una evaluación bien de la boca. Ya que evaluaste bien la boca, preparar la boca con antibióticos y de ahí ya viene el procedimiento de profilaxis. Después de la profilaxis, depende mucho de cómo el sangrado que tuviste, si tuviste una extracción o 2 o 3 o 4, o si es por un absceso, el tiempo que se lleva post-profilaxis. Entonces, depende mucho, pero los pasos que nosotros hacemos aquí es evaluación del paciente, toma de muestra de sangre, antibioterapia, profilaxis y antibioterapia final también. Y analgesia desinflamatoria, ¿no? Les requieren analgésicos desinflamatorios porque la mayoría de los pacientes va a tener gingivitis y eso es una inflamación de la encía, la va a requerir, ¿vale? Bueno, es totalmente necesaria la general. Si tú haces o no haces una anestesia, una tranquilización nada más del paciente o sedación, no vas a trabajar bien la boca. La parte interna de la boca, la parte palatina de la boca y la parte lingual de la boca no la vas a poder trabajar. Un perro que se está moviendo, que está moviendo la mandíbula, acuérdense que vas a pasar un aparato con un ruido, con un calor, con una escarcificación de agua, entonces eso va a hacer que el paciente se mueva porque se mueva. Entonces, si no haces tú una anestesia general, no trabajas la boca de una buena manera, no vas a trabajar una boca al 100%, vas a dejar siempre problemas en la boca. Conozcamos un poco sobre la enfermedad periodontal en mascotas. La enfermedad periodontal, como lo dices, es inflamación del periodonto. Inflamación incluye bacterias, periodontitis incluye inflamación y bacterias. Entonces, en cuanto el propietario detecte en la boca inflamación o cambio de color en las encías, siempre se van a poner rojas. Encías rojas alrededor del diente es gingivitis. Gingivitis es inflamación, es parte de la enfermedad periodontal y siempre es el olor.
siempre. Yo les digo, si huele mal la boca de un perrito es porque ya nos rebasaron, o de un gatito ya nos rebasó la barrera de las bacterias buenas y ya están ganando las malas. Es como unos soldados, siempre les digo, son soldados que caen los buenos y llegan los malos, entonces hay que ayudarle, ¿vale? Entonces es ese equilibrio y hay que comentarle esa parte al cliente, es muy importante, pero sí, nunca dejar de estar viendo boca. Y es también problema muchas veces de nosotros los médicos veterinarios, que no les vemos la boca a nuestros pacientes. Entonces, sí es recomendable siempre en el examen físico ver boca de los chaparros y clasificarle la enfermedad periodontal. Porque de 10 perros que llegan a consultas, se los digo, hay 8 que tienen enfermedad periodontal. Entonces es muy, muy grave. Los otros dos son porque son menores de año y medio. Entonces, que van a llegar a hacerlo. Entonces, es importante revisarlo y siempre va a ser un trabajo para la clínica y un ingreso a la clínica. Entonces, es importante el revisar que sí, y es una mejoría, es lo que principalmente estamos buscando, una salud integral para nuestras mascotas, ¿no? Es exactamente las cuatro fases o 4 etapas de la enfermedad periodontal. La primera inicia como una gingivitis, que es lo que les digo, detectar desde el principio ese enrojecimiento de las encías, que si lo detectamos no vamos a llegar al 2. El 2 es que ya se pierde más o menos entre el 25 y el 30% pero eso se tiene que ver con radiografías, por eso nos tenemos que apoyar de la radiología digital, que es la que más tiene una resolución, porque si ves pérdida del 25 al 30% ya de la encía hacia la raíz, ya ves una pérdida de hueso o de enfermedad o de periodonto, entonces ya esa es la fase 2. ¿Y cómo la detectas en consulta? Que ya empieza a ver que la encía se empieza a recoger, ¿sí? Entonces, ya cuando vas a la tercera etapa es cuando ya empiezas a ver las raíces, los inicios de las raíces. Ya ves las cúpulas del inicio de la raíz de los dientes y estamos en la etapa 3. La etapa 4 es que ya el diente ya es totalmente perdido, ya se mueve, ya hay pérdida de hueso, ya hay pérdida del ligamento periodontal, y hay pérdida de encía y hay pérdida del alveolo. Entonces, ya cuando esa estructura base del diente que lo sostiene se pierde, ya estamos en el 4 y ya ahí no hay más que retirar la pieza, ¿vale? La mayoría son estreptococos y estafilococos. Hay otro tipo de bacterias, pero para que lleguemos a ellas ya es complicado. Peptosebdomonas, o sea, esas ya para que lleguemos a ellos es lo que les comento, y es porque se está formando un absceso. Ya hay una entrada. La mayoría de las bacterias que están en boca son aerobias, ¿vale? Están en medio, que necesitan aire. Ya cuando entran las anaerobias son las bacterias que están pegadas a la radícula, donde está la raíz del diente y ya está el hueso. Entonces ahí las bacterias que son anaerobias son las que preocupan. Ya cuando contamos con bacterias anaerobias, entonces ya tenemos que trabajar hueso, ya hacer cureteos de hueso, hacer ya otro trabajo más fuerte en boca. Pero sí es, las que más vas a encontrar son estreptococos y estafilococos, SPPs, los dos. Lo que más me ha tocado tener es miocarditis bacteriana, causada por la boca, y una estomatitis, sin llegar a ser urémica, una estomatitis nada más, o sea, incluyendo nada más la parte del estómago y el intestino. Raro, no me ha tocado a mí una cuestión urémica, una cuestión renal a causa de la boca. Tiene que tener una boca muy, muy descuidada para llegar a esos casos. El hígado normalmente se altera por todo, entonces si le echamos la parte de la boca, tendríamos que meternos a muchos estudios para así realmente saber que viene de la boca un problema hepático, un problema insuficiente hepático. Entonces, yo ahí esa parte es muy sensible con el propietario, porque no puedes asegurarle que por la boca tiene un problema hepático o por la boca tiene un problema renal, a menos tengas todos los estudios que sí lo avalen, el que el problema sea por ese lado. Entonces, es un paciente que venga con un grado 4 de enfermedad periodontal
y que ya ese grado 4 ya haya tenido entrada, ya por ejemplo oído, que sí me ha tocado que tengas infecciones en nariz, que ya se vaya a otra parte y que ya junto de 2, 3 partes que estén con infección, ya vaya torrente sanguíneo y nos vaya a generar algún problema. Sí, ahí vamos a ponernos, y también es una forma de que el cliente se convenza, es cuál es uno de sus peores dolores que ha tenido. Tú se lo preguntes al dueño, ¿sabes? ¿Cuál es uno de los dolores más fuertes que has tenido? La mayoría te va a contestar que una muela, ¿sale? Entonces, los dolores dentales por el nervio trigémino, sabemos que el nervio trigémino es uno de los que tiene mayor inervación y mayor dolor que nos genera en la zona de la cara. Entonces, es lo mismo en los perros. El nervio trigémino está siempre a la orden del día para generarnos un dolor. Entonces, si ese chaparrito tiene dolor y no se lo controlamos, por eso la exploración que siempre les digo en consulta, si tiene dolor, mandas analgésicos junto con los antibióticos antes de la profilaxis y después de la profilaxis. Normalmente siempre yo mando después de profilaxis. Antes, solamente que el paciente tenga dolor, se los mando. Pero pues eso tiene que ver también en la exploración física. Entonces, sí es importante los AINES, siempre mando yo AINE, un desinflamatorio no esteroideo, y les va muy bien, ¿sí? Procuro manejar un desinflamatorio que vaya de acuerdo a cómo está del hígado y del riñón, ¿sí? Nunca voy a generarles problemas renales hepáticos por un analgésico que no debe tomar. Entonces, para eso me sirven los estudios también, para saber cómo está y qué analgésico le puedo manejar al chaparro. Conoce a Pato, un perrito mestizo Shih Tzu Lhasa de 10 años de edad, el cual fue adoptado, pues venía de la calle. Llegó a consulta médica a revisión, en la cual se detectó que tiene enfermedad periodontal grado 2, por lo que se decidió realizarle una profilaxis dental y a su vez una orquiectomía para aprovechar la anestesia. Pato es una raza Shih Tzu Lhasa, es mesticita. Es un chaparrito que fue adoptado, venía de la calle, tiene 10 años de edad actualmente, ya con la propietaria lleva 8 años. El chaparrito llegó a consulta solo para una revisión. En la revisión vimos que el chaparrito tenía enfermedad periodontal grado 2, todavía no teníamos gran problema. Estamos entre el 1 y el 2 porque en algunas piezas sí estábamos en 2, en otras en 1, y le comentamos a la propietaria accedió. La propietaria en el momento de la consulta decidió también que se hiciera una orquiectomía para aprovechar la anestesia que se le iba a realizar para la profilaxis. Y normalmente aquí en esto, cuando se hacen dobles procedimientos, yo hago preparación de los dos procedimientos. Normalmente se hace primero una cosa, o sea, primero hago la orquiectomía y después hago la profilaxis. Lo hago porque la profilaxis puede generar que se contamine el lugar. Entonces, aquí siempre lo recomiendo que se haga primero el procedimiento que hubiera abierto y luego la profilaxis. Es de gran importancia que aproximadamente cada 6 meses lleves a tu mascota a un chequeo general de salud. En el Hospital Veterinario Pets Corner, las personas pueden llevar a sus mascotas a consultas médicas, procedimientos quirúrgicos y de diagnóstico. Además, pueden conseguir juguetes y alimento especializado para sus animales. Recuerda que los veterinarios juegan un papel fundamental para el cuidado, salud y bienestar de los animales y de nuestras mascotas.